Bien, ¿me escuchan? Sí. Sí, Yo le, bien. nítido. Yo le guardo a todos. Es una bendición grande para mí poder compartir una vez más con ustedes la palabra de Dios, eh, sobre las reflexiones que el Señor me permite tener sobre su palabra y también entonces así poder compartirla con ustedes. Estoy un poco quizás nervioso porque tengo un buen tiempo orándole al Señor, pidiéndole al Señor que me diga más o menos cuál es el tema que Él desea que yo pueda exponer. Entonces, dentro de esa oración o de los temas que me llegaban a la cabeza, me marcaba mucho el tema de la voluntad de la voluntad de Dios versus la voluntad que tenemos nuestra, o sea, esa competencia siempre entre lo que nosotros queremos hacer y lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos. Y había decidido, entonces, entendido que quizás Dios quería tratar conmigo sobre este tema y a su vez compartirlo con ustedes. Y me llevé la sorpresa que el domingo, coincidencialmente, Christian también predicó sobre el tema de la voluntad de Dios y tocó muchos puntos de los cuales yo quería compartir con ustedes en el día de hoy y muchos ejemplos que tienen que ver con el tema que yo quería compartir el día de hoy. Pero me sentí nervioso por un lado y asustado por un lado, le decía a Alfonso, pero por otro lado después entendí que esta es la voluntad de Dios y justamente eso que estamos hablando, de la voluntad del Señor. Entonces, simplemente voy a tener una especie de continuación o quizás abundar un poco más de lo que Cristian habló el domingo y tocar algunos puntos con respecto a lo que Cristian tocó el domingo, con respecto a la voluntad de Dios. Hermanos, yo voy a tomar como base o como ejemplo para hablar acerca de la voluntad de Dios eh, a Abraham, al padre de la fe, Abraham. Y me gustaría que leamos un pasaje en Génesis. Y vamos a leer a partir del versículo 14. Ustedes saben, la vida de Abraham, Abraham, un hombre verdaderamente de fe, se llama incluso padre de la fe, un hombre que vivió muchas circunstancias, muchas situaciones, pero siempre se mantuvo firme y confiado en las cosas que el Señor predestinaba para él o decía que iba a hacer con él en su vida. Entonces, luego de ciertas situaciones, por ejemplo, de cuando su padre decide llevárselo de una ciudad a otra junto con su esposa y su sobrino, que después su padre muere y él decide entonces alejarse de su parentela y después entonces regresa otra vez por voluntad del Señor. Entonces Dios le hace muchas promesas y muchas promesas a Abraham durante su periodo de vida a partir de ese momento. Entonces leemos aquí una de las promesas que el Señor le había dicho a Abraham durante esa época. Dice en Génesis capítulo 13 a partir del versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tierra, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Jehová. ¿Por qué yo decido tomar a Abraham como ejemplo acerca de este tema? Tema, como mencioné ahorita, no lo mencioné exactamente, es básicamente eso, tu voluntad o la voluntad de Dios. O sea, ¿qué tú quieres hacer? ¿La voluntad tuya o la voluntad de Dios?
¿Por qué yo decido tomar a Abraham como este ejemplo? Abraham, como decía hace un momento, nos da muchos ejemplos, valga la redundancia, de la fe que uno puede tener con respecto a las cosas que Dios quiere para cada uno de nosotros. Quizás su paciencia durante su larga vida. Hubo muchos momentos en donde el Señor le repetía una y otra vez: voy a hacer que tu descendencia sea como las estrellas, voy a hacer que tu descendencia sea como la arena. Y él siempre, a pesar de que sabía que tenía un pequeño impedimento, que era que su esposa era estéril, él aún así confiaba en el Señor. Sin embargo, hermanos, cuando hablamos acerca de la voluntad de Dios y lo que Dios quiere para nosotros y de cómo podemos confiar acerca de la voluntad de Dios, sería bueno que entonces nos hagamos algunas preguntas para poder entonces nosotros quizás entrar un poco más en lleno en cómo saber cuál es la voluntad que Dios quiere para nuestras vidas. Hace unos días yo estaba estudiando el tema de la voluntad del Señor y estaba escuchando y leyendo muchos pasajes y muchos sermones con respecto a la voluntad de Dios. Y estaba escuchando un sermón que hacía el doctor Charles Stanley, que es uno de los fundadores del Ministerio en Contacto, que es un ministerio que se encarga de llevar la palabra de Dios alrededor del mundo a través de las diferentes plataformas. Y en ese sermón, él decía que la voluntad de Dios tiene, podríamos llamarle, tres aspectos o tres vertientes que uno debería conocer para uno saber exactamente cómo funciona la voluntad que Dios quiere para nuestras vidas. Una de ellas, por ejemplo, decía él, es que eh, la voluntad de Dios puede ser predestinada o es predestinada. O sea, se divide en tres y una de ellas es predestinada. Eso básicamente consiste en esos momentos en el que Dios eh, predice o predestina ciertos eventos que van a ocurrir por X o Y razón. Por ejemplo, está cuando el diluvio, cuando Dios decide que la tierra está llena de maldad y que el hombre está inundado en pecado, entonces Él decide destruir a todo ser viviente a través del diluvio. Eso es una voluntad de Dios predestinada, algo que Él dijo que se iba a hacer y que no tenía otra alternativa. Por ejemplo, la destrucción de Sodoma y Gomorra también es un ejemplo también de esa parte. Otra vertiente de la voluntad de Dios es la voluntad de Dios moral, decía Charles Stanley. La voluntad de Dios moral se concentra básicamente en los valores morales de Dios que son revelados básicamente en los 10 mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio y otros pasajes de la Biblia que nos enseñan acerca de cómo debemos hacer o dejar de hacer para vivir como el Señor desea. Y una tercera vertiente es la voluntad de Dios, la cual Él desea para nosotros, o la voluntad deseada de Dios para con nosotros. Que esa se refiere básicamente a lo que Él desea. En su momento nosotros fuimos creados y tuvimos libre albedrío para tomar decisiones. Entonces, la voluntad deseada de Dios es que andemos en obediencia, que cumplamos su palabra, que busquemos su dirección en todo momento. Entonces, decía Charles Stanley, otra vez repito, la voluntad de Dios puede ser predestinada. Él predice, bíblicamente establecido está, momentos que van a ocurrir y que ocurren porque así Él lo estableció o así Él lo ha dicho. La voluntad de Dios moral, que básicamente habla sobre las leyes o los 10 mandamientos y las cosas que Dios establece como normas y leyes que deben ser cumplidas. Y la voluntad de Dios deseada, que es la que básicamente depende de nosotros, pero que Él desea que nosotros cumplamos, que básicamente es obediencia, buscando dirección y todo lo demás. Pero, ¿cómo podremos nosotros conocer esa voluntad de Dios deseada para con nosotros? Cristian mencionaba, por ejemplo, el domingo, esa misma pregunta y decía, dentro de las cosas que él mencionaba, me llamó mucho la atención algo que él decía, de que siempre, por más que intentemos alejarnos de la voluntad deseada de Dios, siempre terminamos haciendo su voluntad de diferentes maneras. Y yo, por ejemplo, anoté
tres pasos o tres puntos que uno, por ejemplo, debería realizar para poder conocer cuál es la voluntad deseada de Dios para con nosotros. Uno de ellos, o el primero de ellos, es primero reconocer que solamente en su palabra y solamente en ella podemos encontrar la respuesta a lo que Dios desea que se realice en nuestras vidas o como desea que nosotros actuemos en nuestras vidas. Yo puse como texto base sobre respecto a esa afirmación, 2 Timoteo 3, del 16 al 17. Otro punto es cómo nosotros enfrentamos nuestro diario vivir con respecto o enfrentándolo con la palabra de Dios. Cómo nosotros actuamos día a día enfrentando ese accionar con la palabra de Dios. Y el tercer punto, y quizás uno de los más internos, es cómo nosotros reflexionamos sobre esas cosas que nosotros hacemos y cómo nosotros hacemos esas cosas. Entonces, tomando en cuenta básicamente esas tres cosas, las tres conllevan a una especie de análisis, escudriñar la palabra de Dios y profundizar la palabra de Dios y sacar de ella lo que nosotros podamos aprender sobre ella para aplicar en nuestras vidas. Es técnicamente lo que es lectura, enseñanza y interpretación y aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y así entonces uno más o menos puede intentar conocer cuál es la voluntad de Dios que Dios tiene para cada uno de nosotros. Isleni, apaga el micrófono. Bien, hermanos, entonces, dicho esto, me quiero concentrar entonces en la vida de Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? Dios prometió a Abraham que iba a ser multiplicado, su descendencia iba a ser grande en gran manera. Lo comparó incluso con las estrellas del cielo, lo comparó incluso con la arena del mar. Y también le prometió grandes bendiciones, pero me voy a concentrar exclusivamente en el momento en el que Dios le prometía a Abraham que iba a ser padre de naciones y que iba a ser multiplicado en gran manera. Esa era una voluntad predestinada del Señor. El Señor había predestinado que a través de Abraham iba entonces a ser una gran nación que iba a adorar y que él iba a ser padre de esa nación. Pero ¿qué sucede? Que cuando Dios promete a Abraham que esto iba a ser de esa manera, o cuando Dios predice o predestina a Abraham esta gran bendición que él le estaba informando, en ese momento Abraham tenía 75 años. Y pasa un largo periodo de tiempo, antes de que esa promesa fuese cumplida o comenzase a cumplirse. Pero durante ese periodo de tiempo acontecieron diferentes situaciones, por decirlo de alguna manera. Y la primera de ellas es que después de aproximadamente 10 años, cuando Abraham ya tenía unos 85 años más o menos, Sarai, que en ese momento se llamaba Sarai, Sara su esposa, Sarai, popularmente hablando, se desesperó y decía, si Dios había predestinado que tú ibas, yo haciendo un diálogo informal, que si Dios ha predestinado que tú vas a ser padre de muchas naciones, ¿cómo va a ser eso si yo soy una mujer estéril? Yo no voy a poder tener hijos, mira todo el tiempo que ha pasado. Vamos a hacer esto, yo te voy a dar a mi sierva Agar, entonces a través de Agar vamos a cumplir esa promesa del Señor. ¿Qué pasó ahí? ¿Era la voluntad de Dios o era la voluntad de Sara en ese momento que se estaba cumpliendo? Era la voluntad de ella, porque ella, si bien es cierto que estaba intentando guiarse a través de una promesa que el Señor le había hecho, estaba intentando hacerlo a través de sus propios méritos o de su propio esfuerzo. Por un momento quizás podríamos decir que no confió en que esa promesa iba a ser cumplida. Y
dominicanamente hablando, se desesperó y decidió hacerlo por la propia vía. Y eso tuvo consecuencias. O sea, cuando hacemos las cosas como nosotros queremos hacerlas, o porque nos desesperamos o por lo que sea, entonces siempre hay una consecuencia. Abraham se llega a Agar, a la sierva de Sara, entonces esta queda a luz, se concibe, queda embarazada, y ella entonces comienza a sentir, vamos a decir que odio o rencor por su ama, por lo que había pasado. Y al final entonces comienzan a llevarse hasta mal, al punto que ella tiene que echarla desde la casa, estando encinta, para poder como mejorar la situación en el hogar. Pero a pesar de eso, Dios también bendice a Abraham a través de Ismael, su hijo, que fue el hijo que tuvo Agar con él. Más sin embargo, más adelante Dios vuelve y reafirma la promesa después de un tiempo y le dice que la promesa que le estaba haciendo no era con Ismael, sino que era un hijo que él iba a tener propio de su esposa, de la mujer con la que él se había unido en santo matrimonio, de Sara. Y en esa época quizás era muy difícil decir que eso podría pasar, porque Sara era una mujer estéril. Y quizás en ese momento, quizás no, en ese momento no había la gran ciencia ni la tecnología que hay hoy en día, donde eso podría ser resolverse con un vientre alquilado, o lo que sea, o cosas por el estilo, sino que aquel momento era simplemente confiar en que lo que el Señor dijo se iba a cumplir de la manera que Él había establecido que se iba a cumplir. Entonces nace Ismael cuando Abraham tenía 86 años. Entre la primera vez que el Señor le promete esto y el nacimiento de Ismael, han pasado más o menos ya como 10 u 11 años. Pero, y Dios reafirma otra vez la promesa y le confirma otra vez a Abraham cómo es que él quiere que las cosas pasen. Pero después, entre ese momento y la confirmación, básicamente ya final, donde Dios le dice cómo es básicamente que él lo va a hacer, pasan unos 13 años. Cuando Abraham tenía 99 años, entonces Dios es que le confirma y le dice que es a través de su esposa Sara que él va a cumplir esa promesa que le había indicado. Y cuando Abraham tenía 100 años, entonces es que nace Isaac. Es decir, que entre la primera vez que el Señor le habla a Abraham y la vez que ya, y cuando nace Isaac, pasaron 25 años. O sea, desde el momento en que el Señor le prometió a Abraham lo que iba a hacer y el momento que se cumplió el nacimiento de Isaac, pasaron 25 años. 25 años, hermanos, es la vida de cualquiera de nosotros hoy en día. Y nosotros, como seres humanos, como seres pecadores, podemos cometer no el error que cometió Sarai de simplemente decirle a Abraham que se llegara a su sierva para que poder cumplir la promesa del Señor a través de esa línea, sino muchísimas otras cosas, producto de nuestra carne y de nuestra propia desesperación, cuando cuando queremos ver las bendiciones de Dios en nuestro propio esfuerzo, en nuestra propia o de nuestra propia manera, o en el tiempo que nosotros queremos y no en el tiempo del Señor. Pero la promesa, aún con el nacimiento de Isaac, técnicamente no podemos decir que se cumplió porque fue un hijo. Él tenía ya con Isaac dos hijos. Y entonces, al final, Abraham muere a la edad de 175 años. Y según yo estuve leyendo en la Biblia, cuando Abraham fallece, él apenas había tenido a Ismael, a Isaac, que era el hijo de la promesa, y después tuvo, creo que eran como 5 hijos, 5 o 6 hijos más, con otra mujer que él había tomado como esposa luego de que había fallecido Sara. O sea que en total él nada más vio 8 hijos. Cuando él fallece también, Isaac ya también había tenido hijos, y entonces él había tenido 8 hijos y, por lo que pude encontrar en la Biblia, 2 nietos, que eran los mellizos de Isaac, que era Jacob y Esaú. Esos
esos 10, por decir un número, no era el número que Dios había prometido a Abraham de que iba a ser el contado entre las estrellas, como las estrellas y como la arena del mar. Mas, sin embargo, Dios reafirmó su promesa luego con su hijo Isaac y luego le reafirmó otra vez con su hijo Jacob, hasta que entonces sí fue cumpliéndose lo que Dios había prometido al Señor. En resumidas cuentas, a veces nosotros podemos recibir una palabra de la Biblia, una bendición de parte del Señor, o pedimos a Dios a través de la oración algo que queremos cumplir, qué sé yo, cambiar de trabajo, comprar una casa, comprar un carro, cosas materiales o cosas espirituales, trabajar en un ministerio, qué sé yo, viajar a X país a predicar la palabra de Dios. Son cosas de ministerio acerca de la palabra de Dios. Y oramos durante un tiempo por esas cosas que nosotros queremos. Más sin embargo, a veces nuestra propia carnalidad no nos permite entender cuando Dios quiere darnos la respuesta. Y nos desesperamos y comenzamos a cometer errores, comenzamos a creer, por ejemplo, en el caso de trabajo, que si nos llaman de un lugar, de una empresa que me van a pagar magníficamente bien, que va a hacer que yo tenga una estabilidad financiera bien y que va a ayudarme a mejorar económicamente hablando en todo el sentido de la palabra. Más sin embargo, el tiempo que me va a exigir la empresa va a reducir el tiempo que yo le voy a dedicar a las cosas del Señor. A veces lo borramos, o sea, carnalmente hablando, eso a veces lo borramos y simplemente nos cegamos hasta el punto que entendemos que esa es la voluntad de Dios simplemente porque duramos un tiempo orando y eso fue lo que apareció con las características que nosotros queríamos, pero sin ver que estábamos afectando algo más por otro lado. Y el mismo Abraham, por ejemplo, cuando Dios por fin le da el hijo de la promesa, que es Isaac, lo pone a prueba y, y le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Y yo veo, por ejemplo, esta parte, esa narración de esa parte donde Abraham intentó sacrificar a su propio hijo, como justamente ese momento, cuando nosotros recibimos lo que llamamos la bendición del Señor, y entonces después no lo dedicamos al Señor, no hacemos lo que el Señor le puede a partir de ahí, no quiere decir que hagamos con eso que nos dio. Simplemente lo recibimos y ya queremos utilizarlo a nuestro propio beneficio o a nuestro propio interés. Y no guiamos entonces las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos con eso que nos ha otorgado. Y entonces ahí es que vienen entonces las pruebas y los castigos de parte del Señor por querer hacer las cosas como nosotros realmente queremos hacerla y no como Él quiere hacerla para con cada uno de nosotros. Eh, hay una, yo lo quiero hacer breve porque Cristian tocó ya muchos puntos y solamente quería como darle un toque ya final para el tema. Hay unos ejemplos, por ejemplo, que Cristian también mencionó el domingo, sobre esas personas que decidieron no hacer la voluntad de Dios por X o Y razón. Y esos ejemplos los quiero tocar, pero desde el punto de vista de las consecuencias que esas personas tuvieron por querer hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Uno de ellos fue Jonás, que fue uno de los ejemplos que Cristian mencionó el domingo. Cuando Dios dice a Jonás que vaya hasta Nínive a predicar la palabra, y él decide que no, porque Jonás, entendía que esa ciudad no merecía recibir la palabra de Dios. Entonces, él decide no cumplir con las cosas que Dios le había ordenado y decide huir de la presencia de Dios, entre comillas. De la presencia de Dios no se huye. Y entonces, ¿qué sucede? Que debido a esa falta de respeto, si se le puede decir de esa manera, o a esa irreverencia que tuvo Jonás, entonces Jonás llega a un lugar, en un barco, donde comienza a tener una situación y donde Dios entonces provoca una situación donde él eh, es castigado, si se le puede decir de esta manera, si se le puede llamar de esa forma.
¿Por qué es castigado? Porque en medio del mar, en una tormenta, tener que verte en medio de una situación donde para salvar la vida de otros tienen que arrojarte a ti al mar, es prácticamente un castigo, es un riesgo a tu propia vida. Más sin embargo, ¿qué pasa? Que a pesar de que nosotros a veces queremos no hacer caso a la voluntad de Dios y queremos hacer nuestra propia voluntad, Dios, a pesar de eso, en su gran misericordia, sigue teniendo cuidado de nosotros y teniendo la atención de que nosotros podamos escucharle claramente y entender por qué Él quiere que nosotros hagamos esas cosas y por qué Él desea que seamos nosotros lo que hagamos esas cosas. En ese momento, por ejemplo, de la vida de Jonás, yo puedo entender que Dios quería trabajar quizás en la vida de Jonás, porque hoy en día eso que hizo Jonás se llama etnofobia o racismo, si se le puede decir de esa manera. Él no quería predicar a esa nación porque él entendía que esa nación no, no lo merecía y estaba siendo selectivo a quienes él entendía que se podía predicar la palabra de Dios y a quien no. Sin embargo, decía que Dios en su gran misericordia permitió entonces que él no pereciera, sino que él tuviera la oportunidad de arrepentirse para poder entonces conducir y cumplir con lo que Dios había establecido. Y fue cuando entonces el pez lo tragó y ahí entonces dentro del pez tuvo la oportunidad de pedir disculpas, de pedir perdón y arrepentirse de la situación. Pero así también dentro de la Biblia hay muchísimos otros ejemplos de personas que así no decidieron cumplir la voluntad de Dios y sufrieron castigos. Moisés, por ejemplo, no cumplió la voluntad de Dios y a raíz de eso no vio entonces la tierra prometida. David no cumplió la voluntad de Dios y recibió también castigos por producto de eso. Y muchísimos otros ejemplos de hombres grandes de la Biblia que por un momento no cumplieron la voluntad del Señor y el Señor les permitió reivindicarse y poder volver entonces a los caminos y poder cumplir entonces con lo que Él había establecido. Antes de ello, me gustaría, yo entiendo que he transmitido la idea completa de lo que quiero decir, pero me gustaría, antes de decir unas últimas palabras, poner una canción que se basa justamente, según la cantante, en la promesa que Dios había hecho a Abraham y, técnicamente tiene un resumen de todo lo que yo les he explicado o he intentado explicarle en esta noche, hermanos. Déjenme ver si yo sé hacer eso.
Ahora sí, ¿verdad? Ok. Eh, quiero concluir, como la canción decía al final, Dios es fiel. Dios siempre cumple las cosas que promete para con nosotros. Lo que tenemos, a veces, como dicen también decía la canción, a veces nosotros no podemos seguir caminando, a veces nos sentimos desfallecidos o nos sentimos agobiados. Más sin embargo, eh, me dice Francesca que la canción no se escuchó. Es cierto, no se escuchó. No se escuchó, pero pudieron leerla por lo menos. Sí. Búsquenla, la canción se llama Nadie me dijo. Le estaba Ok. preguntando a Rosana si la escuchaba, pero ella tuvo que dejar un momento el cosa. Muy bien. Parece que no sé, yo no sé controlar pero la leyeron, que es lo importante. Y también la pueden buscar en internet, se llama Nadie me dijo. Básicamente la canción, como decía, ella la creó, la escribió pensando justamente en las promesas que Dios le había hecho a Abraham. Y narra justamente ese momento de cuando Dios nos promete guiarnos y guardarnos en todo tiempo, pero nuestra vida a veces nos trae pruebas y desesperación y a veces nos desesperamos y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y al final ella dice que Él es fiel, porque Él entonces al final, a pesar del tiempo que haya pasado, Él entonces puede cumplir o cumple esas promesas. Hay una imagen, que esto ya es lo último que voy a compartir. Eh, el que estudió psicología o conoce psicología la va a reconocer inmediatamente la vea. Pero eso yo lo quiero utilizar como alegoría a, yo lo uso mucho, a veces lo utilizo mucho como un ejemplo, un paralelismo, una alegoría, no sé cómo decirle, de nuestra persona o nuestra vida como cristianos. Eso que está aquí, se llama la teoría de la personalidad en psicología, se llama la teoría de la personalidad de Freud, y habla básicamente de que nuestra conciencia está dividida en tres partes, que es el ello, el super yo y el yo. O también le llaman el inconsciente, el preconsciente y el consciente. El ello, básicamente, es aquello interior, aquella parte de nosotros que es primitiva, se le puede decir de esa manera, la que actúa por impulso, la que no, actúa por instinto, por deseo, que se guía básicamente por las emociones. El super yo es el sentido contrario, es aquellas cosas que establecen las normas, las leyes y los parámetros que nosotros debemos cumplir para que entonces el yo, que es lo que básicamente nosotros expresamos públicamente, entonces actúe de una manera más equilibrada o de la manera más correcta. ¿Por qué pongo este ejemplo que es una teoría de la psicología? Porque yo siempre lo he visto cuando lo aprendí en la universidad. Lo vi como mi vida como un cristiano. El ello es la carnalidad que nosotros tenemos, el deseo, el impulso de querer siempre hacer las cosas que nosotros queremos hacer a la manera que nosotros queremos hacerla. El super yo, en la vida cristiana yo le llamo el Espíritu Santo, que es quien me controla, quien me redarguye, quien me instruye, quien me guía, quien me consuela en todo tiempo. Y el yo entonces es mi persona, como yo entonces decido o a cuál de los dos yo decido entonces darle paso para expresar las cosas del Señor o para expresar lo que yo quiero expresar. Y en esta noche, hermanos, con respecto al tema principal que es la voluntad del Señor, yo les insto a que hagamos justamente eso, que cuando deseemos hacer algo y sentamos ese impulso de nuestro ello, de querer hacerlo a nuestra manera, entonces no detengamos y le demos paso al super yo o al Espíritu Santo para que sea el que nos ministre y nos guíe a través de la palabra de Dios, para que así entonces nosotros podamos hacer las cosas como Dios realmente quiere que nosotros la hagamos, bajo su voluntad y no la voluntad nuestra. En nuestra vida, así como Abraham y muchísimos otros personajes, vamos a tener muchos tropiezos donde vamos a tomar decisiones
que creemos que son la voluntad del Señor. Pero después, cuando lo analizamos, nos damos cuenta que no fue la voluntad del Señor, que el Señor, que nosotros como Sara intervenimos en eso y hicimos hacerlo a nuestra manera, y por eso entonces al final no resultó como una bendición, porque no fue algo directo de la voluntad del Señor. Que el Señor le bendiga. Espero haber podido transmitir la idea, completar la idea que desde un inicio comenzó Cristian el domingo, para que entonces el Señor permita que ustedes hayan podido adquirir la enseñanza que yo adquirí también cuando estaba estudiando acerca del tema de la voluntad del Señor. Que el Señor le guarde a todos, hermanos. Amén.